Esta es la maravilla del Perú, Cusco. Aquí estamos en Cusco. Esta es una maravilla. Ahí está. Esta es la piedra, mira. Esta es la piedra famosa. Ponte ahí, vamos a filmar. Acá seguimos en Cusco. Vale, turista. Cusco, Cusco. Saludos, Leo. Leo, manda saludos. Saludos a la familia Huancayo, a Italia Sandra Ripardi y a todos los amigos. Tutti gli amici italiani. De nuevo en Cusco. Son casi las 7 de la noche, acá haciendo cola para comprar un ticket para entrar a Machu Picchu, la ciudadela de Machu Picchu. Gracias Perú, Raúl, por tu trato malísimo a los nacionales. Yo sé que los extranjeros pagan bastante, pero ser tratado en nuestro Perú no es tan simpático así. Bueno, llegamos en la mañana a las 10 de la mañana más o menos y al final nos dieron
las montañas. Acá estoy con mi guía. Está descansando para que me quede. Ahí está la señora Lerma. Saluda a tu guía. Mi guía. Él es mi guía. Ya, que no te veía. Sí, como siempre, lejos. Con su chullo. Ya está mal con la tos ya. Entonces lo culo para arriba. Bien. Estamos a mitad de esos, dentro de esos cerros. Acá son casas. Amanecimos en ciudad de Machu Picchu, esperando nuestro turno para entrar, para subir a los buses y luego ir a las ruinas. Este es el río Urbamba.
bonita valle, mira. Ya estamos rumbo a las ruinas de Machu Picchu. En unos minutos estaremos entrando. Acá en el bus con los turistas. Y el otro el turismo. Miren, hasta dónde nos venía ya. De atrás, no sé dónde están. Miren. Allá vamos a subir, mira, ya. A eso vamos a subir. ¿Lo has visto? Ahí vamos a subir. De acá vas a ver para dónde vamos a subir. Ahí está, ¿ver? Eso vamos a subir. Hay una casita parece arriba, una ventanita parece. Ahí vamos a subir. Es el Huayna Picchu. Ajá. Seguro. Ahí está el valle. Se ve, allá está el Huayna Picchu. Ahí está ya, mira, ve. Mira, ma. ¿Ves? Ahí también las ruinas, ¿sí? ¿Listo las ruinas? Ya estamos en la puerta de Machu Picchu, esperando nuestro ingreso. A ver, el turista. Saluda. Está cansada, ya con sueño. Haciendo frío. Sí, que seca de selva. Me han engañado, me han dicho que Adentro es bien bonito, ustedes Ahí tienen nos la historia, hotel tienen ahí, Juan José del Perú. quieren mucho, Con Juan José nosotros Casado. hablamos mucho, se habla de templos, no existía templos. ¿Eso qué es? ¿Un mate? Ah. ¿De qué es? ¿De qué hierbitas? De todo, de coca, de todo. No, no es sincero. Ah, Nosotros nos confundimos como así como... mucho. Es como guardar la Montañas energía. son pinchos, nevados son apus, 7 colores son mandai, agua es yacu, apu es montañas con nevado. Tenemos alcantarillos en gato. Ya estamos dentro de Machu Picchu. Este es el ingreso. Estamos yendo a la parte 3. Tenemos una parte de la fortaleza. Luego vamos a ir a Huayna Picchu. Esperamos todo bien. Está aparentemente un bonito día. Sono molto contento, molto emozionato a tornare a Machu Picchu dopo da tantissimi anni. Un po' mi è caduto anche un po' di lacrima. Adesso che comincio a camminare per queste strade. Che bello, un bel tempo, bellissimo, guarda. Cominciamo a vedere tutto quello che hanno fatto l'Inca. In fondo si vedeva Huayna Picchu. E si vede tutto di là. Ormai. ¿Cierto? Entramos acá. Uy, qué hermoso, mira. Estas son las casitas de los incas.
dices. Oh. Ahí está. Esta es la belleza de Machu Picchu. ¿Qué tal panorama de Machu Picchu? Belleza. Buenos días las llamas. Qué elegancia. Qué elegancia. Caramba, esta es elegancia, pues. Van a entrar adentro, pues, todo eso. Y ahora me filmame. Como el mío, pues. ¿Ah? Como el mío, pues. Más nítido. Claro, pues. Acá mi coquita va a ser ahora mi coca quinto. Hola. Basta. Basta. Arde Juan Santillana. It's a big part of the business. So that shows, for some other things, that Bingham was not the first one. Even if we consider Bingham as the guy that discovered the stories, this is the scientific one that discovered one. But Esto yo no había visto de abajo. Ajá. ¿Ah? Sí, una naturaleza hermosa, sí. ¿Cuál centro? Ah, sí, claro. Debe tener algo más. Un cuartito con pequeñas ventanitas. Belongs to the king family. You know, the nobility, high class people used to live around this area. For example, the high priest. Estas son las construcciones incas, que a pesar de los años que tienen, sigue perdurando intactas ahí. Porque cómo lo llevaban, traían estas piedras, rompiendo. Ahí está Huayna Picchu, nuestro destino. Dentro de un rato estaremos subiendo allá. Ahí hay una nieve, ese día cierra, nosotros estamos en Ceja del Cielo. Uy, qué hermosura. Vamos, viene. Acá hay una cosa. Velo. No, creo que está con la mochila, le pido. Ya, bueno, estamos acá ya subiendo Huayna Picchu.
nuestra caminata por la montaña para apreciar Machu Picchu, las ruinas de la cima. Uy, 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 esto no es la naturaleza. Ahí está el valle. Detrás de uno de los tantos cerros que está ahí está la ciudad de Machu Picchu, Aguascalientes. Ese río Urubamba, debería ser Urubamba. Ahí están las ruinas. Los chicos hablaron español. Vamos a seguir la caminata. Hola, hola. ¿De dónde vienen? ¿Así? Te cae acá y aquí está. Todo el recorrido. Así nuestra caminata. Cuidado, no resbalar. Un video. Ay, ay, ay. Esta es la entrada. Seguimos la caminata Huayna Picchu. Acá son barreras naturales en medio de las piedras. La barrera natural, adentro está también una cuevita. Allá la turista que está sufriendo. Dice que es caminata que le gusta y casi se desanima. Uy, 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 qué belleza. Ahí está, montaña Huayna Picchu. Vamos a buscar nuestra Huayna. Huayna Chicta Shishun, ahí la turista sufriendo. Dai, italiani, italiani. Ya casi llegando a la cima del Huayna Picchu, acá con la montañera profesional. La montañera profesional. Que apenas está subiendo por su bastón. Ay, qué contento me queda. Ay, sí, ya. Guarda. Oh. Qué vista, mira. Ahorita voy. Foto. No, así no va a estar filmando. Acá ya cerca de Huayna Picchu, hacia la cima. Al frente están las ruinas. Y nosotros como machos, como alpinistas, nos hemos subido todo
todo este cerro debo subir en cola. Acá, arriba, arriba, arriba. Ahí debo llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Ya. Vamos a volver. Sí. No, más que eso, es que destruyen, malogran. ¿De qué son? Hola. No, yo estoy confundido. Estamos de vuelta ya. Ahí es. ¿Ah? No, no entres, no entres. No puedes entrar, te va a llamar la atención. No se puede entrar. Aparte peligroso. Por acá ya va a subir, mira. Por ahí, o si no, acá hay una ventana, acá hay una puerta. Mejor entramos por la puerta. Firma, todo firmar. Bien. Firma todo. Venga, gas, sin apagar. Leo llegó a su casa. Ya llegué a mi casa, Huayna Picchu. Acá encuentro a mi Huayna. Un capuriñao. Guarda. Qué belleza. Al frente están las ruinas. Allá está la gente que se toman fotos. Arriba todavía tenemos que subir. Leo su puerta. Chao, chao. Ciao a tutti. Tanti saluti da Machu Picchu. Del Huayna Picchu de la Porta De la puerta de, las tres ventanas. la puerta del Inca. Ya, vamos a entrar acá. Ya estamos acá, ya hemos entrado a Huayna Picchu. Mira esta belleza. Wow, estamos en la cima, bueno, a unos metros de la cima. Casa. Llegó a su casa acá la principesa. La principesa llegó. Y acá son estas tres ventanas. De una de las ventanas vamos a ver. Uy, el río Urubamba. Todas las montañas. Y vamos a seguir acá. Vamos a salir por la otra puerta. Acá. Por la otra puerta podemos ver otras. Esto debe ser. Allá arriba llegaron los muchachos. Tómame acá. Acá. No, mire. Las piedras, la sanitaria de la casa, todo vecino, las piedras. No puede girar. ¿Ah? ¿Cómo estoy tomando nomás? ¿Por qué? ¿Por qué no sale todo, pero la casa? Ah, la otra sí. Wow, guarda qué cerro, niño. Estamos acá está así No mismo. he visto panorámica de Huayna Picchu, ahí está el río Urubamba. Que Abajo el río. Una vista. Una vista. Todavía nos falta un par de metros para subir arriba. Uy, estamos en la montaña. Se está limpiando. Sí, se está limpiando, ¿no?
Ya están subiendo los incas. Qué graciosos son estos, cómo suben con su torillo. No es admiración a nuestro querido Perú. Machu Picchu, a estas alturas de Huayna Picchu. Listo. A mi amor. Un vídeo. Leo. Eu subi de uma só, o pessoal ¿Qué se trata ahí? Salió ya, pero uno no. Hay otra cámara, hay otro que no sé. Está escalando Huayna Picchu. Vamos a salir de... ¡Hola! Ah, claro. A casi todo tiene que rampar. No queda otra. Claro, pues mira. Ya nos falta mucho, ya nos falta mucho. Ya nos falta mucho. Hola, hola, hola. Ahí vamos, ahí vamos. Atención. Oh, ya. Ya, atención, atención. No, está bajando. Ah, sí. Sí, tenemos que hacer fácil. Ahí porque ya va para las 6. Sí, sí, nosotros bajamos. Mantenga su derecha, mantenga su derecha. La señora tiene que pararse allá. Ya, ahora sí, ya, ahora sí. Mira, aquí es una respiración. Ay, ay, ay. ¿Avanzamos? No, espera. Sí, sí, pero espera. Ah, una pendiente. Avanza. Nos quedamos acá porque si no nos vamos a hacer tráfico acá. Ok. Uy. Ok. Los cánticos de los pajaritos en Machu Picchu. El hermoso cántico de los pajaritos. ¿Dónde está esto? Sí, bastante. Arriba bastante. Sí, nosotros igual, ¿eh? Igual, porque ya que si no... Hola. ¿Falta mucho? ¡Wow! Un poquito, la verdad sí. En una parte dura. Es poquito, pero lo peor. Sí, una parte dura sí, pero la última es la más dura. La última. No, la última es la más dura, pero ya ahí viene la satisfacción. La última. Sí. Claro. La rodilla que me va a agarrar hoy. La rodilla que me... Ahora está, ¿verdad?